Bueno, vamos a resolver el siguiente problema que dice lo siguiente. En un reactor experimental del lecho empacado se obtienen los siguientes datos cinéticos para una reacción simple A que da R. Se utilizan distintas cantidades de catalizador y se tiene un flujo de alimentación constante en cada uno de los experimentos de 10 kilomol sobre hora. Tenemos ahí la conversión que se obtiene cuando va cambiando la cantidad de catalizador. Obviamente, conforme se aumenta la cantidad de catalizador en el reactor, la conversión aumenta. Es lo que notamos en la tabla de datos experimentales. Con esta información hay que calcular la velocidad de reacción para una conversión de 40%, calcular la cantidad de catalizador necesario para alcanzar una conversión de 40%, en un reactor grande de lecho empacado, pero que ahora se tiene un flujo de alimentación de 400 kilomol sobre hora. Y en un tercer inciso C, ¿cuánto catalizador se necesitaría para las condiciones del inciso B si ahora el reactor empleara una recirculación muy elevada de la corriente de producto? Entonces, vamos a contestar cada uno de estos incisos. Para eso, tendríamos lo siguiente. Vamos a ver. Voy a estarlo un poco más grande, si no, no veo. Vamos a partir de que los datos que tenemos aquí se obtuvieron experimentalmente en un reactor que le vamos a llamar reactor integral, ¿sí? Ya que este es un reactor, vamos a decirlo así, considerablemente grande, donde se agregan cantidades, pues grandes de catalizador, como vemos aquí, 1 kilogramo, 2 kilogramos, hasta 7 kilogramos, ¿sí? Entonces, para un reactor integral, ¿sí? Tendríamos la siguiente ecuación, ¿sí? Esta que nos dice que W sobre F a 0 es igual a la integral de dxa menos RA entre menos RA, evaluado desde 0 hasta la conversión final, que se asemeja a la ecuación de diseño de un reactor de flujo pistón. ¿Qué es lo que cambia aquí? Lo que está cambiando es que en lugar de tener volumen del reactor, se tiene peso o masa del catalizador. Vamos a decir que para un reactor integral, y vamos a decir empacado, porque está empacado del catalizador, la ecuación de diseño es la siguiente. Y entonces, pues bueno, podemos desde aquí observar que, como les decía, es similar a la de un reactor de flujo pistón, ¿sí? Ideal. Ahora, a partir de los datos experimentales, tenemos que determinar ¿cómo se llama? La ecuación de velocidad de reacción. Tenemos una reacción A que da R, por lo tanto podemos establecer una ecuación de velocidad de reacción simple de la siguiente manera. Vamos a decir que esta fuera igual a menos RA', ¿sí? Porque va a estar dado en términos de la masa, peso del catalizador, que es igual a una K' por CA elevado a la N. De esta manera, ¿sí? Así es como tendríamos la ecuación de velocidad de reacción. Si asumimos que la reacción pues fuera de primer orden, ya que es A que nos da R, pues entonces esto se simplifica que menos RA es igual a K' por CA, y que es lo que vamos a hacer o bueno, lo vamos a escribir a continuación. Consideramos una reacción de primer orden. Pues se tiene esencialmente lo mismo, solo que N es igual a 1. Se tiene, vamos a decir aquí N igual a 1. Y aquí esto sería por CA
por CA nada más. Tenemos como datos experimentales conversión para distinta masa del catalizador. Entonces, esta ecuación la tenemos que poner en términos de la conversión. Así como lo hemos desarrollado en innumerables ocasiones, podemos establecer que en términos de la conversión tiene CA igual a CA0 por 1 menos XA. Y sustituyendo, ¿en dónde vamos a sustituirlo? Primero lo sustituimos en la ecuación de velocidad de reacción y posteriormente lo podemos sustituir en la ecuación de diseño. Ecuación de diseño esta que tenemos aquí. Entonces vamos a decir que sustituyendo, aquí en menos RA, tendríamos que menos RA' es igual a K' por CA0 por 1 menos XA. De manera. Y sustituyendo en la ecuación de diseño, nos va a quedar que menos RA es igual a K' por CA0 por 1 menos XA. Así. K' y CA0 como son constantes, pues los podemos sacar de la integral, ¿verdad? Y tener ahora, pues lo siguiente. Vamos a escribir de esta manera y decimos que sacamos a K' por CA0 de la integral, por lo tanto nos queda 1 sobre eso, ¿verdad? 1 sobre K' por CA0 de esta forma. Estamos asumiendo que n es igual a 1 y vamos a ver si los datos experimentales se ajustan a esta expresión que estamos proponiendo. Ahora, sin embargo, pues es necesario resolver la integral. Esto no se quitó. Vamos a hacerlo esto por partes y decimos que resolviendo la integral, ¿cuál integral? Pues esta que tenemos aquí. Y al resolverla, pues vamos a decir que primero esto sería igual a menos el logaritmo natural de 1 menos XA y esto lo va a estar evaluado desde 0 hasta XA de esta forma. Y entonces esto, al momento de hacer la evaluación, pues nos quedaría que esto sería igual al logaritmo natural de 1 entre 1 menos XA. Entonces podríamos decir lo siguiente, que esto que habíamos hecho acá, W entre F a 0, pues ya lo vamos a sustituir en esta parte. Y vamos a decir otra vez sustituyendo de diseño que ya teníamos desarrollada. Esta. Vamos a sustituir ya que tenemos la evaluación. Bueno, aquí lo vamos a cambiar esto por, bueno, de esta manera. Vamos a escribir así y decimos que esta parte se va a multiplicar por
este logaritmo de acá. Ahora, nosotros de aquí, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos de datos experimentales cuánto vale f a 0, ¿sí? No sabemos cuánto vale C a 0, es un dato que no nos lo dan, ¿sí? O sea, no nos dicen cuánto vale C a 0. Sin embargo, para resolver el inciso A, el B y el C, no necesariamente podemos conocer C a 0, sino que podemos manejar una pseudo constante, ¿sí? Vamos a decir que haciendo lo siguiente, vamos a poner una K' de CA, ponerle K'. Que esto sea igual a K' por C a 0, yo puedo estimar ese valor, o sea, calcularlo. Ahora aquí la ecuación de diseño, pues me va a quedar expresado de esta forma, ¿sí? Conozco, por ejemplo, de aquí los valores. Conozco los valores de f a 0 para las distintas condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque f a 0 permanece constante y es igual a 10 kilomol sobre hora. Conozco la masa, peso del catalizador en kilogramos, que va variando, ¿verdad? En cada una de estas. Y con esto se obtiene una conversión. Entonces, una de dos, yo tengo dos alternativas. Una de ellas es evaluar, despejar y calcular K' CA para las distintas condiciones y ver si es igual, o bien podría yo establecer una especie de regresión lineal, ya que podemos observar que esto de aquí es como si fuera Y, 1 sobre K' por CA, 1 sobre K' de CA sería la pendiente, y logaritmo natural de 1 entre 1 menos XA sería como que la variable independiente X. Vamos a hacer eso ya que estamos más familiarizados con la regresión, ¿sí? Vamos a decir, considerando una regresión lineal, si el modelo es correcto, pues se tendría que ajustar a el valor a una línea recta. Vamos a decir que Y es igual a W entre F a 0. W es estos valores que tenemos acá, F a 0 pues vale 10, entonces pues ahí se puede calcular, ¿sí? Podemos decir que la pendiente M es igual a 1 sobre K' por CA y que X es igual al logaritmo natural de 1 entre 1 menos XA. Podemos volver a hacer esta tabla, ¿verdad? A partir de estos datos que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a hacerlo de esa manera, entonces vamos a incluir aquí una tabla donde aquí yo voy a colocar W entre F a 0 para los distintos valores y aquí logaritmo natural de 1 entre 1 menos XA. Por ejemplo, para el primer caso, como F a 0 es igual a 10, simple y sencillamente voy a tener 1 entre 10, pues va a ser 0.1. Y habría que calcular ahí ese valor. Después tendría 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Entonces, habría que calcular cuánto vale el logaritmo natural, por ejemplo, para el primer caso de 1, entre 1 menos 0.12. Entonces vayan haciendo los cálculos y ahorita me dicen cuánto les da para cada uno de ellos.
O a ver, o como vamos a graficar X contra Y, vamos a mover estos valores del otro lado. Luego se pueden confundir al momento de hacer la regresión. El primer dato da 0.1278. 0.1278. Sí. Muy bien. El segundo da 0.2231. Y 1. Muy bien. 0.314. 0.3147. 0.40. Cerrados. Sí. Pero es para la de 0.4. A ver, ¿en dónde me equivoqué? 22.31. Luego era 31.4. En 0. Ah, aquí era 7, aquí que me estaba diciendo Mayra, ¿no? Y aquí 4.000. Ok, gracias. .4620. 0.4620. 0.5276. 276. Y 0.5798. Muy bien. Entonces ahora vamos a graficar. Esto vendría siendo X, ¿verdad? Y esto Y. Entonces al hacer la gráfica, vamos a decir, vamos a ver si se ajusta, ¿verdad? Al graficar esto. Contra W entre F a 0. Se obtiene. ¿Qué se obtendría? Pues bueno, a ver, ahorita que hagan ustedes la regresión lineal, pues tendríamos que ver primero cuánto vale la R cuadrada, ¿verdad? Que es el coeficiente de determinación. La R cuadrada me da de 0.98, profe. Ok, entonces es un valor pues bastante bueno, ¿verdad? Quiere decir que es correcto lo que estamos proponiendo, 0.98, y tendríamos que ver ahora el valor de la pendiente, que es de cuánto. Me da de A igual a menos .0932. Ajá, pero esa sería la ordenada al origen. La otra, la B. Es 1.3099. 1.3099. Muy bien, esa sería la pendiente, digo, porque no podíamos tener pendientes negativas, por eso supongo que el otro era la ordenada al origen, ¿verdad? Y entonces vamos a decir que como la R cuadrada es mayor a 0.9, el modelo cinético propuesto se acepta.
Y entonces vamos a tener que K no, más hacia abajo, K' sea, esto que tenemos aquí, bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a decir que aquí esto que está dividiendo pasaría hacia el otro lado multiplicando y la pendiente pasaría dividiendo, ¿verdad? Entonces tendríamos que esto sería igual a 1 entre el valor de la pendiente, que se había determinado que era igual a 1.3099. Esto nos lleva a que K' de CA sería igual a ¿cuánto? 0.7634. 1634. Muy bien. ¿Y qué unidades va a tener? Le vamos a escribir las unidades correspondientes, que serían kilomol, sobre, ahora va a ser kilogramo de catalizador. ¿Por qué kilogramo de catalizador? Porque son las unidades de la masa que se agregó de catalizador. Y el tiempo, que pues bueno, el tiempo, pues el flujo molar estábamos considerando kilomol sobre hora. Entonces nos quedaría expresado de esta forma. Y ahora con esto podemos decir que para una conversión, o bueno, del inciso A, bueno, o antes de decir el inciso A, la ecuación de velocidad de reacción es hemos de recordar que K' por CA es igual a K' por CA0. Entonces vamos a escribir a la ecuación de velocidad de reacción directamente en términos de la conversión, ya que tenemos, a ver, estaba buscando. Aquí. Esto. Hay que recordar que K' por CA0 es K' de CA, como lo tenemos acá, y entonces vamos a escribir que la ecuación de velocidad es esta, para tenerlo presente, y recordando que K' por CA0 es igual a K' de CA, o sea, dado de esta forma, y por consiguiente, entonces tenemos que esto sería igual a el valor que determinamos de K' de CA, sea 0.7634 por 1 menos XA. Y esto nada más para tenerlo también presente va a tener las siguientes unidades. Va a tener unidades de kilomol sobre kilogramo de catalizador por hora. ¿Sí? O sea, estas mismas. Ya que 1 menos XA pues no tiene unidades. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que nos pedía el problema una vez que tenemos la ecuación de velocidad de reacción. Nos dice en el inciso A calcular la velocidad de reacción para una conversión del 70%. Entonces vamos a decir que para una conversión del 40% tiene esto, y entonces pues sustituyendo, aquí donde tenemos XA, pues le vamos a poner que esto es igual a 0.4 y nos va a dar una velocidad de reacción de ¿cuánto? 0.4580. 0.4580. Y nuevamente va a tener las mismas unidades de acá, kilomol sobre kilogramo de catalizador por hora. Sí, esto pues fue así casi sustitución directa, ¿verdad? Ahora hay que ver el inciso B. Hay que calcular la cantidad de catalizador necesario, pero para alcanzar una conversión del 40% en un reactor ya más grande. Este reactor va a tener un flujo de alimentación de 40
kilomol sobre hora. ¿Sí? Entonces, para el inciso B, podemos decir que nuevamente, a partir de la ecuación de diseño, que teníamos acá originalmente, puede ser esta, o bien ya la que tenemos integrada para simplificarnos, ¿verdad? Ya que a ver si aquí está con... Sí. Entonces vamos a decir, a partir de la ecuación de diseño para una reacción de primer orden, tendríamos esto. De aquí conocemos K' de CA porque eso no cambia. La conversión nos los dice que es del 40%, o sea, 0.4. Y el flujo molar inicial ha cambiado a 400 kilomol sobre hora. ¿Sí? Vamos a decir que se sabe, pues que F a 0, por ejemplo, es igual a los 400 kilomol sobre hora K' de CA también lo conocemos de por acá, 0.7634 kilomol sobre kilogramo de catalizador hora, y XA el problema del inciso B nos indicaba pues que la conversión es de 0.4, ¿verdad? Entonces, de aquí, pues simple y sencillamente, pues vamos a despejar a W. ¿Sí? Vamos a decir que W o masa, peso de catalizador, pues simplemente este F a 0 que está dividiendo, pasaría hacia el otro lado multiplicando, quedándonos de esta forma. Y así podríamos determinar la masa de catalizador, que es lo que nos está pidiendo el inciso, ¿no? ¿Cómo podemos observar aquí? Cantidad de catalizador para alcanzar el 40% de conversión. Entonces vamos a decir que sustituyendo a ver, vamos a... Tenemos F a 0, que es de 400 kilomol sobre hora, K' de CA, que es 0.7634 kilomol sobre kilogramo de catalizador sobre hora. Aquí pues la conversión no tiene unidades, es de 0.4. Observamos que los kilomol se cancelan con estos kilomol, estas horas con estas horas, y los kilogramos de catalizador que abajo están dividiendo pasarían hacia arriba multiplicando. Obviamente esperamos un valor considerablemente más alto que los 7 kilogramos, que era el valor más alto que teníamos en los datos experimentales, ¿no? Y nada más déjenme... Entonces, ¿cuánto les da la masa de catalizador? 267.65 kilogramos de catalizador. 167.65 kilogramos de catalizador. Entonces vamos a decir que la cantidad de catalizador necesaria para alcanzar una conversión del 40% con un flujo molar, bueno, en un reactor empacado,
flujo molar de 400 kilomol sobre hora es de 267.65 kilogramos. Y con esto ya calculamos esta parte. Ahora, el siguiente inciso, el C, nos dice cuánto catalizador se necesitaría en las mismas condiciones del inciso anterior, pero ahora se está utilizando un reactor con una recirculación muy elevada de la corriente del proceso. Cuando se tiene una recirculación muy elevada, entonces el reactor va a tender a comportarse como si fuera un reactor de mezcla completa, ¿sí? Es lo que vamos a escribir. Muy elevada, el reactor se comporta como si fuera de mezcla completa, por lo que la ecuación de diseño que se usa es, y vamos a ver aquí de los reactores heterogéneos, pues cómo nos queda lo de un reactor de mezcla completa o reactor de tanque agitado, que serían estos, y entonces la ecuación de diseño es esta que vemos aquí. De aquí, pues bueno, vamos a sustituir aquí en términos de la conversión. Decimos entonces que en términos de la conversión, y bueno, vamos a hacerlo por partes. Nos va a quedar aquí menos RA, pues va a ser por K' por... ya. Y entonces aquí le quitamos la final para que nos quede de esta manera, ¿sí? Nuevamente, pues conocemos el flujo molar, conocemos K' de CA y XA. Despejamos a la masa del catalizador. Y lo despejamos como en el caso anterior, pasando F a 0 que está dividiendo, lo pasamos hacia el otro lado multiplicando. De esta manera. Y sustituyendo valores, tendríamos que F a 0 son 400 kilomol sobre hora. Entonces lo vamos a escribir de esta manera. XA es 0.4. K' de CA es 0.7634 kilomol sobre kilogramo por hora. XA pues era 0.4. Y entonces la masa del catalizador sería ¿de cuánto? $349.314. Bien, serían kilogramos. Vamos a ver, comparado con el caso anterior, debe ser una mayor cantidad, como vemos aquí, ¿sí?
349.314 kilogramos comparado con los 267.65 kilogramos cuando el reactor es de lecho empacado y no tiene recirculación. Entonces aquí pues podemos decir que la cantidad de catalizador cuando el reactor tiene una recirculación muy grande, el reactor de lecho empacado tiene una recirculación muy grande y el flujo molar inicial es de 40%, perdón, de 400 kilomol sobre hora. Bueno, la cantidad de catalizador cuando el reactor de lecho empacado tiene una recirculación muy grande y el flujo molar es de 400 kilomol por hora y una conversión, bueno, y se requiere una conversión del 40%, me quedó todo revuelto, pero bueno, es de 349.314 kilogramos. Y con esto pues tendríamos resuelto pues este problema.